En esta ocasión vamos a revisar un artículo. El artículo se llama ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? La neurociencia detrás de los objetos que nos complacen. En resumen, los investigadores dicen que el valor hedónico no es simplemente un mecanismo biológico y psicológico, sino también vital para nuestra supervivencia. Bueno, desde luego, cuando es una cuestión biológica, podemos decir que el 90% o 99% tiene que ver con nuestra supervivencia. Dice que nosotros los humanos, como otros sistemas cognitivos, somos sensibles a nuestro medio ambiente y usamos información sensorial para guiar nuestro comportamiento, para estar en el mundo. Nosotros decidimos cómo actuar basados en los valores hedónicos que le asignamos a los objetos. Es decir, nosotros les damos un valor hedónico a los objetos, o por ejemplo, qué tanto placer me da este tipo de fruta, esta persona, esta situación, ir al cine, etc. Nosotros iniciamos comportamientos o buscamos hacerlos que nos llevan a lo positivo o a las recompensas resultantes. Y de la misma manera, ¿verdad? O de manera contraria, también buscamos evitar consecuencias negativas o punitivas. Con base en esta valencia de positivo y negativo, nosotros construimos la sabiduría sobre el mundo con base en qué tanto nos gustan los elementos del medio ambiente, y de la misma manera vamos construyendo y generando expectativas sobre esos elementos. Poner valores hedónicos en corto es un mecanismo biológico, pero aún más es crucial para la supervivencia. Las tradiciones normativas sobre estas cuestiones hedónicas se vienen desde hace miles de años con los filósofos y científicos que han perseguido una meta en común: identificar las leyes que ligan las propiedades de los objetos y el placer que percibimos de ellos. La idea de que esa preferencia emana del objeto viene desde la tradición filosófica clásica de la escuela de Pitágoras, que mantenía que los valores hedónicos de cualquier objeto están en la armonía y proporción entre sus partes. De manera similar, las propiedades como la simetría, el balance y el radio de oro han sido postulados como determinantes de nuestros gustos. La escuela de Pitágoras, cuando ya decía, bueno, ¿qué es lo que hace que algo nos guste? Pues debe haber alguna regla, ¿no? Y ellos decían que era la armonía y la proporción. Y bueno, pues como sabemos, se crearon otras reglas, ¿no? Como lo que decíamos de el radio de oro. Por eso también dicen que, bueno, que las personas con rostros simétricos son más atractivos, etc., ¿no? La filosofía asume que los valores hedónicos son inherentes al objeto, y desde ahí se espera que eliciten respuestas predeterminadas en términos de belleza, sabor o gusto. Un ejemplo del epítome moderno de esta tradición aparece en un estudio recientemente en la revista Nature Human Behavior, en la que el autor dice que las preferencias pueden ser predecidas desde las características de los estímulos. Pero entonces, ¿por qué tenemos tan diferentes gustos y cambiantes a su vez? ¿Por qué amamos lo que otros odian y por qué otros odian lo que nosotros amamos? ¿Cómo es posible que nos dejen de gustar algo que antes queríamos, o al revés, que nos empiecen a gustar las cosas que no nos gustaban? Son las propiedades del estímulo insuficientes para explicar lo que a nosotros nos gusta. Desde ese punto de vista, no todo depende de los objetos o de lo externo. O sea, no va a haber un objeto que por sus características le va a gustar a todo el mundo. Entonces, ¿qué está pasando? La sensitividad hedónica. Estas teorías y la asunción de que están articuladas no resisten el escrutinio empírico. La simetría no le llama la atención a todos, y también depende de la experiencia y la personalidad. La preferencia por el radio de oro sí captura la media, ¿no? Pero no a todos los individuos. Es un error asumir que las modas generales implican uniformidad o reglas universales. En realidad, ellas enmascaran una variabilidad significativa en la sensibilidad hedónica. Esto es, en el rol que las propiedades de los objetos juegan en cómo nos gustan o qué tanto. Cada persona tiene un único set de experiencias y sabidurías con el cual evalúan, y esta evaluación también se relaciona con la situación en la que toma lugar. Por eso se dice, a cada quien lo suyo. Lo que nos están diciendo aquí también pues atañe a la percepción, ¿verdad? Una cosa son
los estímulos que proveen los objetos externos a nosotros, lo que podría ser la realidad, pero una vez que ya son percibidos por nuestros sentidos, al momento de llegar a nuestro cerebro, pues son analizados e interpretados por nuestro conocimiento previo, si son buenos, si son malos, etc. Y desde ahí lo que nosotros sentimos en realidad no es lo real. Ya estamos hablando más de nuestra percepción, pero la percepción no es un espejo de la realidad, sino que es la realidad interpretada ya por nuestros conocimientos previos. Muchas veces podemos creer que escuchamos algo, creer que vemos algo, y no necesariamente es real, sino que ya es cómo lo estamos interpretando. Esto se da pues a diferentes grados, ¿no? Incluso aunque fuéramos muy metódicos o buscáramos hacer un análisis muy objetivo sobre el caso, podríamos toparnos con que en realidad lo que vemos no es lo que existe. Hay muchos ejemplos sobre experimentos visuales, ¿no? Donde creemos que vemos una curva y en realidad es una recta, dependiendo si se ponen otros estímulos, ¿no? Que confunden o que nos dan a entender otra cosa visualmente. Entonces la realidad es una y lo que percibimos es otra cosa. Por lo mismo, esas teorías de que un objeto tiene características que generan placer en los demás, o hedonia, pues queda corta, ¿no? Porque, como lo dice aquí, tiene que ver mucho lo que nos causa placer con nuestras experiencias previas sobre tal objeto, o sobre objetos parecidos, o propiedades de otros objetos. Diferencias individuales. Ciertamente nos gustan cosas diferentes en diferentes maneras. Una razón para esto es que los cerebros son diferentes. Nuestros cerebros son diferentes en lo genético, en el desarrollo, en las causas experimentales, ¿verdad? Esto significa que los procesos que nos dicen que nos guste o que no, también van a variar. Examinar estos procesos individuales es clave para entender los mecanismos en general sobre qué nos gusta y qué no. La neurociencia ha contribuido sustancialmente a este respecto. La conectividad entre las áreas sensitivas y el sistema de recompensas es esencial para la evaluación hedónica y explica una larga variabilidad en el placer de la que se derivan los estímulos como la música. Esto significa que el placer de escuchar a la música depende de cómo se comunican las áreas de nuestro cerebro. Mucho de esta información sensorial no es transmitida al sistema de recompensas, la amígdala, y por lo tanto no tiene un valor hedónico. Este es el caso de música específico. Las personas con anedonia musical no pueden realizar esa conexión entre los estímulos y historia de placer cerebral. Como resultado, no pueden relacionar a la música con nada placentero. Otro factor importante es la experiencia previa, que es responsable por diferencias en gusto entre las personas y entre diferentes momentos en la vida de la propia persona. Una persona puede tener diferentes gustos si se compara con otras, pero también diferentes gustos a lo largo de su vida. Al principio, a lo mejor sí te gustaba la vainilla y después ya no te gusta, ¿no? O el café no te gustaba y ahora ya te gusta, etc. El placer experimentado con música familiar o no familiar se relaciona con diferentes actividades cerebrales. Aun cuando repetir la misma música varias veces nos puede cansar, de todos modos nos gusta lo que conocemos. Si nos ha pasado, ¿no? O no sé si les ha pasado que escuchas una canción y al principio la primera vez pues no se te hace tan buena, pero de tanto que la escuchas te empieza a gustar, ¿no? Que nos gustan objetos de diferentes categorías se decide también por nuestras preferencias. Entonces, la categoría preferida pone una marca como base para evaluar más objetos. Siempre vamos a tener como base pues un gusto aprendido. Otro factor que nos afecta en nuestros gustos pues es el contexto. Las diferencias individuales explican la diversidad de gustos entre la gente y cómo esta evaluación se articula y se modula de acuerdo a las circunstancias. Nos gustan diferentes cosas en diferentes momentos. Entonces, ¿cómo desarrollamos las preferencias? Las entidades físicas relevantes a la supervivencia se asocian con propiedades específicas sensoriales.
Esto nos permite aprender a detectar peligros y ventajas. Esto es el principio básico por el cual generamos preferencias. Sin embargo, esto no siempre explica o realmente explica por qué nuestros gustos varían tanto. Una de las razones es que nuestras valoraciones son sensitivas al contexto. La mayoría de nuestros sistemas cognitivos desarrollan mecanismos que les permiten considerar otra información relevante que concierne al estado, las necesidades, metas y expectativas de tales sistemas y las condiciones de evaluación. Por ejemplo, la selección de las hembras sobre un compañero es afectada por la preferencia de otras hembras. Por ejemplo, si una hembra rechaza a un macho, pero después ve que otras hembras lo persiguen, entonces le empieza a gustar de nuevo. Otra área que define la hedonia son las expectativas. La psicología y el ambiente tienen diferentes influencias en cómo evaluamos lo que nos gusta o no. Estos afectan nuestros sistemas perceptuales, cognitivos y emocionales. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos hambre, comer algo dulce es mucho más placentero que cuando ya estamos llenos. El placer de comer ese dulce decrece hasta un punto en donde incluso nuestra comida favorita nos puede causar hasta náuseas. Otra variable a considerar para conocer por qué nos gusta lo que nos gusta son los sistemas de evaluación. El valor hedónico no está inherente al objeto y no puede ser predecido únicamente tomando como base las características de tal objeto. Al contrario, los mecanismos cerebrales han evolucionado para darnos respuestas flexibles a un cambio ambiental. El mismo estímulo puede ser evaluado de manera radicalmente diferente dependiendo de la situación, ya que puede ser benéfico para algún individuo en una situación, pero en otra situación puede ser perjudicial. A ver, por ejemplo, si a nosotros nos gusta sentir el contacto físico, pero no nos va a gustar sentir que alguien nos abrace en un callejón y no sabemos quién es sin verlo, a cuando nos abraza alguien en nuestra casa, ¿no? Los sistemas de evaluación son adaptativos y no prescriptivos. Sirven para la supervivencia, prediciendo el valor de los objetos en situaciones específicas. La percepción no es una grabadora pasiva de las propiedades de los objetos. Es un sistema cognitivo activo que intenta darle sentido al mundo con base en lo que ya conocemos. Y lo hace al estar continuamente evaluando la experiencia, metas y expectativas asociadas con ellos. Nuestra percepción sobre el mundo nunca es ingenua. Nosotros percibimos y evaluamos a través de los lentes de nuestra experiencia, sabiduría, intereses, necesidades, metas y expectativas. Nos gusta lo que nos gusta porque nosotros somos lo que somos, aquí y ahora.